Estamos terminando Apocalipsis y el capítulo 20 comienza con algo importante. Algo importante porque hay un ángel que viene del cielo y tiene autoridad porque tiene la llave del abismo y ahí va a encadenar a un ser. Y tenemos en el versículo 2, ¿quién? Dice que prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Ahí tenemos todos los nombres o títulos interesantes para entender cuando se menciona esto en otras partes de la palabra. Y dice que lo ató por 1000 años. Muchas personas tienen dudas si estos 1000 años son literales o simbólicos. Yo pienso que son literales. Y se sella el abismo y queda ahí encerrado Satanás. Y dice el versículo 3, ¿por qué? Porque Satanás en este momento acaba de caer Babilonia. Lo que pasa es que estoy mordiéndome la lengua para no hacer repaso, porque entonces se me va todo el tiempo en los repasos. Pero acaba de caer ese sistema diabólico, hostil, que si no fuera por el Señor Jesús, la humanidad quedaría perpetuamente en esclavitud. El único que va a poder derribar ese sistema es el Señor Jesús. Si no, la historia de la humanidad sería generaciones y generaciones y generaciones de esclavos con una pequeña élite que por generaciones tendría esclavizada a la humanidad por la eternidad. Y si no fuese por el Señor Jesús, nadie pudiera rescatar al ser humano de esto. Así que, habiendo ocurrido eso, se encierra Satanás y dice ¿por qué? Para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran esos 1000 años. Y después se desataría por un poco de tiempo. Y yo quiero decir algo, hermanos. Satanás es un ser de una inteligencia extraordinaria. No dio tiempo a verlo, pero hay detalles de él en el capítulo 28 de Ezequiel, que lo teníamos recientemente. Y Satanás, de las muchas cosas que puede hacer, el arma más peligrosa que utiliza desde el principio contra la humanidad es el engaño y la mentira. Dice la palabra que es el padre de la mentira. La mentira, el daño y la destrucción que puede traer es enorme. Un niño con que se crea una mentira, en su mente eso puede marcar definitivamente el devenir de su propia vida y el desarrollo, aun y cuando sea mayor. La mentira tiene muchísimo poder. ¿Por qué? Porque tú piensas y tú metes en tu alma la información de lo que recibes de fuera. Tú piensas en función de los datos que se te dan de fuera. Y si los datos son falsos, y si los datos con los cuales tú vas a elucubrar son mentiras, pues ya estás en unas redes. Y ya se te puede manejar, ya se te puede manipular. En esto el mayor especialista es Satanás. Y ahora mismo lo hace. Lo vimos en Apocalipsis 12, la serpiente que engaña al mundo entero. Este mundo, esta tierra, completamente está actualmente siendo engañada por esta serpiente. Y para que eso no ocurra, en estos 1000 años va a ser atado para que las naciones no reciban el engaño, sino la verdad de la palabra y del Señor Jesús. Así que las generaciones que les toque vivir eso, ese tiempo, van a vivir conforme a la verdad y no conforme al engaño del enemigo. Dice el versículo 4 que había tronos y que sobre esos tronos se sientan los que en otras traducciones, y lo he mirado en griego también, dice a los que
se les confiaba o se les tuvo la confianza de sentenciar y de juzgar las cosas. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Es decir, aquí está hablando de personas que hasta que el Señor Jesús ha venido a liberar de la cuarta bestia, de la que habló Daniel, y luego diré algo a este respecto, dice que en ese tiempo esta Babilonia es súper peligrosa. Además, recordad que la gran ramera está ebria de la sangre de los santos. Y aquí se comenta algunas de las cosas que van a ocurrir. Decapitados, muertos. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Hermanos, ¿recordáis cómo Apocalipsis insiste cuando habla de los santos? Nos damos cuenta que siempre habla de estas dos cosas, la fe o el testimonio de Jesús y guardar los mandamientos de Dios o ser fiel a su palabra. Estas dos cosas siempre van unidas. Tener la fe de Jesús, el testimonio de Jesús, si no hacemos caso a su palabra, se convierte en palabras vacías, se convierte en religiosidad, se convierte en devocionalismo religioso. Pero el señorío de Cristo implica decir sí y amén a todo lo que Él diga. Y hermanos, quiero subrayar algo. Estas cosas que si las vemos nos parecen lejanas, quizás no estén tan lejos. Pienso que estamos relativamente cerca. Es muy peligroso que los creyentes, que la Iglesia, tengan la fe de Jesús pero no guarden su palabra. Tan peligroso como querer coger la palabra y dejar de lado al Señor Jesús. Tan peligrosa una cosa como la otra. Pero es tan necesario no olvidarnos de esto, hermanos, y yo sé que no es la única vez que he insistido en eso. Temo que dentro del propio campo evangélico, dentro del propio cristianismo, la línea no esté tan fina entre tratar con el mundo, tratar con los gobernantes, tratar con los poderes y al mismo tiempo ser fiel al Señor Jesús y a su palabra. Cuando la palabra de Dios no se conoce bien, no se escudriña bien, cuando nos dedicamos a hablar de doctrinas de hombres o lo que dijo fulano y mengano y no lo que dice la palabra tal cual, y quiero decir algo, al Señor Jesús cuando le hicieron a veces algunas preguntas siempre decía, ¿cómo lees? ¿Cómo está escrito? A nadie le dijo cómo interpretas. ¿Cómo lees y cómo está escrito? Yo sé que hay cosas que son difíciles de entender y que puede haber opiniones distintas, pero ¿cómo vivir? ¿Cómo vivir? Eso ya no es tan interpretable. Aquí la pregunta es ¿cómo lees? ¿Qué dice la palabra? Punto. ¿Cómo leemos? Y esto es importante, hermano, porque si ser cristiano significa tener sentimentalismo hacia Jesús y ahora nos hacemos una idea romanticona, abstracta, de lo que significa ser cristiano, nos vamos a autoengañar y hemos empezado hablando de lo peligroso que es el engaño. Porque, ¿qué pasa si los poderes públicos nos pidieran renunciar a ser obedientes a ciertas cosas de la palabra a cambio de no tener problemas? Podemos disfrazarlo como que han dado un paso y se han acercado a la Iglesia. Podemos disfrazarlo de ese pseudocristianismo que piensa que es que el testimonio les está llegando. Mucho cuidado, hermanos, porque aunque esto haya sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia,
Pero si queréis ver cómo va a ser el sistema del anticristo con algunos detalles, iros a la segunda parte del versículo 30 en adelante del capítulo 11 de Daniel. El anticristo se va a llevar bien y se va a entender, él y su sistema, con los que abandonen el pacto santo. ¿Y qué significa abandonar el pacto santo? A veces pensamos que abandonar el pacto santo puede significar decir ya no creo en Jesús. Pero se puede abandonar el pacto santo y creer en Jesús. Hay religiones que no niegan a Jesús, pero no hacen lo que Él dice. Si yo estoy en pacto con Jesús, es por lo que Él ha hecho y porque Él ha limpiado mis pecados. Pero el Evangelio es que Jesucristo es el Señor. No el que me limpia de mis pecados para que ahora yo viva según yo crea y según yo piense. Eso es cambiar el señorío. Y lo peligroso, hermanos, por eso no me importa insistir. Yo sé que he hablado de algo parecido en otras ocasiones y no hace tanto. Pero estamos en tiempos muy peligrosos. No separemos la Escritura del señorío de Cristo, porque Jesús dijo que toda daba testimonio de Él. Y que la Escritura valía. Eso lo dijo tal cual. Por tanto, hermanos, no seamos engañados con ese cristianismo que pensamos que se está aceptando a Jesús porque nosotros nos acerquemos más al mundo. Flirtear con Babilonia, con la gran ramera, es muy peligroso, extraordinariamente peligroso. Y estas cosas, hermanos, a veces podemos pensar que quedan lejos. Ya sabéis que mi convicción personal es que la cuarta bestia de Daniel está empezando a manifestarse muy claramente. Hace un par de días, la señora Cristina, que habla en nombre de la Unión Europea, ¿sabéis quién es, verdad? He traducido su nombre al castellano. El apellido se parece a la palabra lagarto. Esta señora ha anunciado ya hace un par de días que los billetes y las monedas que tú llevas no van a servir. Ahora va a ser digital y virtual. Y lo ha anunciado hace un par de días, oficialmente. No para mañana, quizá en un año, quizá en 2, pero cae ya. Hermanos, la cuarta bestia está aquí y es más urgente que nunca que nos demos cuenta, primero, que nosotros no podemos luchar contra ella. Va a ser el Señor el que lo haga. Pero toda la Escritura y las profecías lo que nos están invitando y nos están advirtiendo es que guardemos, vindiquemos, demos testimonio y seamos firmes en la fe de Jesús, pero que la cosa no se quede ahí, sino en guardar su palabra, no negar su palabra, obedecer su palabra, obedecer los mandamientos de Dios. No se puede separar una cosa de otra. El que se quede con una de las dos puede ser arrastrado por este sistema basado en la mentira. Este mensaje, hermanos, es urgente. Tan urgente como es predicar el Evangelio, porque todavía la puerta está abierta para entrar en pacto con el Señor y para arrepentimiento, pero tan urgente como eso es predicar dentro de las congregaciones y de la Iglesia el tiempo en el que estamos entrando. Ni yo soy adivino, ni soy futurólogo, ni hago bibliomancia. Pero las profecías no están dadas para ese tipo de morbo, pero sí para reconocer los tiempos que podamos estar viviendo. Y hermanos, hay que abrir los ojos y pedirle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento, porque esto está prácticamente ya aquí. ¿Y quiénes van a juzgar? Fijaos que algo de lo que se habla poco, y a mí me gusta también repetir, es que todos los creyentes no son iguales en el reino. La salvación es para todos.
La condición es para todos, pero no todos en el reino van a ocupar la misma posición, el mismo lugar, el mismo trabajo, el mismo servicio. Y Dios no es injusto. Cuando dice la palabra que Dios no hace acepción de personas, está diciendo que Dios juzga a todos por los mismos criterios. Pero eso no quiere decir que un igualitarismo en un sentido político. Todos iguales. Eso no es así. Igual que en una familia todos no son iguales, cada uno ocupa un rol. Es más, en el momento que un niño pequeño ocupa el rol de que en esa casa se hace lo que el niño quiere, nadie se lo dice a sus papis, pero todo el mundo lo ve desde fuera y esa familia no funciona bien. Pero resulta que el Señor es el Padre perfecto y ya avisó Jesús que en el reino eso es al Padre al que le corresponde cada lugar. Pero todos no van a estar en las mismas circunstancias. Y aquí vemos que algunos que van a dar su vida, que van a ser decapitados en el tiempo de esta cuarta bestia, por causa del testimonio del Señor Jesús y por la palabra de Dios, que esos van a recibir facultad, se les va a confiar, juzgar y sentenciar en el reino del Señor. Se les va a conceder, porque han menospreciado su vida hasta la muerte. No son los únicos, no son los únicos. Pero sí quiero decir algo, hermanos. Probablemente a ti te pase como a mí. ¿Te gustaría vivir en persecución que nos pongan las cosas muy crudas? Si tú a mí me preguntas eso, te voy a decir que no. No quiero, obviamente. Preferiría vivir con menos sobresaltos. Pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo personal. No quisiera padecer ciertas cosas, pero si el Señor, en su soberanía, considera que si paso por dificultades muy serias, eso me da amplia entrada al reino y compensa mis tropezones, mis dejadeces y mis negligencias, ¿qué será mejor? ¿Qué será mejor? ¿Qué amo más, el reino o mi bienestar ahora? Estas son cosas que normalmente pienso para mí. Y ahora lo estoy haciendo en voz alta, con micrófono y con grabación. Pero cuando analizo cómo están las cosas, o lo que pudiéramos llegar a encontrarnos, esto me lo planteo. Esto me lo planteo. Y yo le pido al Señor que al menos los que estemos aquí, que nos ayude con su Espíritu Santo y que se sirva de su soberanía, para que le demos valor al reino, más que a estar bien ahora, bajo este sol. Y estos no habían adorado ni a la bestia ni su imagen, ni habían recibido la marca de la que ya se ha hablado en capítulos anteriores. Y dice que vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Yo creo que son 1000 años, de verdad. Este es el tiempo de la recompensa. Este es el tiempo de la restauración de todas las cosas. En Isaías 65 se habla de detalles del milenio. Ya lo vimos cuando pasamos por Isaías. En el 66 también. Se va a vivir conforme a la justicia de Dios, aplicándola al Señor Jesús para todas las naciones en el mundo entero, sirviéndose de sus hijos, ocupando la administración del Estado, por entenderlo de alguna manera. Cada uno tendrá su lugar en la administración del reino de Dios. Esto es impresionante, hermano. Y bienaventurados los que tengan hambre y sed de justicia, porque en este tiempo va a haber justicia en este mundo. No se va a engañar a las naciones. No habrá niño que muera de pocos días, dice Isaías. Edificarán casas y serán para que vivan. Plantarán viñas y comerán de ellas. El león jugará con el cordero. Hay una restauración de todas las cosas. Y eso en el Señor Jesús. Todos los gobiernos humanos anteriores van a ser humillados. Todos los reinos, todas las historietas, todo lo que
toda la historia de la humanidad y el gobierno del ser humano humillado. ¿Por qué? Porque Cristo va a demostrar que simplemente habiendo aplicado la justicia de Dios, el mundo hubiera funcionado de otra manera. Ese tiempo, hermanos, es una recompensa. Ese tiempo es una maravilla. Y es precioso que el Señor pueda contar con sus hijos para eso. Un tiempo de la familia de Dios para ministrar lo que Dios tiene en su corazón a los seres humanos. Pues estos que han dado su vida por el Señor resucitan y dice el versículo 5 que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Y esta es la primera resurrección. Así que tenemos dos resurrecciones. La primera para los hijos de Dios y una segunda resurrección que ahora veremos. Pero el versículo 6 dice que la maravilla, lo que merece la pena, bienaventurados y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. Dice que la segunda muerte no tiene potestad, poder sobre los que resucitan en la primera resurrección, en Cristo. ¿Por qué? Porque estos van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán 1000 años con Él. En el versículo 7 dice que cuando se cumplan estos 1000 años, Satanás se le va a soltar. Los que hayan nacido y las naciones que vivan durante este reinado de 1000 años y que van a vivir 100 años, según Isaías 65, cuesta trabajo imaginarlo, pero imaginad un reino de sacerdotes trabajando para el Señor, administrando la justicia de Dios para el mundo entero con cuerpos inmortales. Pero, al mismo tiempo, tienen las naciones del mundo que van a vivir bien, porque todo el mundo va a llegar a 100 años. Esto lo dice específicamente Isaías. Pero estos necesitan tener la oportunidad, los que nazcan, van a tener la oportunidad también, si habiendo conocido la verdad, habiendo disfrutado la justicia de Dios, habiendo conocido el señorío de Cristo, sin necesidad de fe en lo que no se ve, van a tener que elegir. Y para que tengan esa oportunidad de elegir, Satanás se va a soltar. Después de esos 1000 años. Oye, y hay que ver cómo es el ser humano, ¿eh? Hay que ver cómo es el ser humano. Que habiendo gustado, esto me recuerda a mí, lo que dice Hebreos, ¿verdad? Habiendo gustado las cosas del Señor, oye, que se vuelven atrás y van a ser engañados por Satanás y se van a reunir para batallar contra el Señor. Y van a subir por la anchura de la tierra, entiendo que a través de la tierra de Israel, y dice que van a rodear el campamento de los santos, el campamento de los que están alrededor de Jerusalén y la ciudad amada Jerusalén. Pero aquí ya no va a haber guerra. Aquí el Señor, Dios va a decir hasta aquí. Y desciende fuego del cielo y los consume, ipso facto. Y a partir de ahora dice que el diablo, Satanás, que los engañó de nuevo, fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Recordáis que lo vimos en el 19? ¿Alguien recuerda cómo fueron lanzados la bestia y el falso profeta al lago de fuego? ¿Alguien lo recuerda? Dice que fueron lanzados vivos. Vivos. Y Satanás es lanzado también a este lago de fuego. Y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermano, este es el infierno que todavía no se ha inaugurado. Este es el verdadero infierno, o lo que nosotros pensamos que es el infierno. Todavía no está inaugurado. Y este sitio, este lago de fuego, ha sido creado para Satanás, para sus ángeles y para el anticristo y el falso profeta. Dios no ha creado este sitio para el ser humano, pero el que decida ir, irá. Dios no pensó en este lugar para el ser humano. El propósito de crear al hombre no era que estuviera en un sitio así. Pero el que quiera ir, Dios va a respetar eso y ahí estará. Dice el versículo 11, y ya acelero para ir terminando. Aquí vemos un juicio. El juicio del gran trono blanco. Y dice el que se sienta
¿Quién está sentado ahí que tiene tal autoridad que dice que delante de él huyen el cielo y la tierra? Cuando la gente dice, yo no creo en Dios y no lo veo. Y aquí se nos está diciendo que en el trono donde está sentado Dios, que ni el cielo ni la tierra son capaces de permanecer delante de él y huirán. Y vendrá el cielo nuevo y la nueva tierra. Así que el que tenga esa soberbia de decir, yo no creo si no veo, yo no sé quién puede mantenerse delante de el que está sentado en este trono. Ningún lugar se halló ya para ellos. Y en este juicio, hermanos, se va a juzgar, porque Dios no hace acepción de personas, a los muertos, grandes y pequeños. Aquí da igual la condición social, aquí da igual el dinero que tuviste, aquí da igual las posiciones que ocupaste, porque Dios no hace acepción de personas. Y aquí los libros fueron abiertos. Y otro libro, el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Los muertos van a ser juzgados según sus obras. Y versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El apóstol Pablo en 1 Corintios dice el versículo 25 que es necesario que Jesús reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Todos. Y aquí en Apocalipsis estamos leyendo que lo está cumpliendo. Satanás, sus ángeles, Babilonia, todo destruido, todo bajo sus pies. Y dice, y el último enemigo, versículo 26 de 1 Corintios 15, que será destruido es la muerte. Pablo ya hablaba de cómo la muerte también iba a ser destruida y enviada al lago de fuego y azufre. El que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hermano, aunque quiero terminar ya, y estoy a punto de terminar, hay algo que quiero decir. Está muy en boga y cada vez más, aún dentro del campo cristiano, pensar que el infierno no existe y que cuando morimos dejamos de existir. Yo no acabo de entender eso porque si el anticristo como ser humano y el falso profeta como ser humano son lanzados al lago de fuego y dice el versículo 19, vivos, pues como que no entiendo eso. Como que no entiendo eso. Y por otras cosas. Pero aquí está diciendo que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No veo mucho sentido que la gente muera, dejan de existir y ahora vuelven a existir para que le diga, porque sepa que va a volver a dejar de existir. Es ridículo. Es ridículo. Y la Escritura advierte de esto. El Señor Jesús dijo en el capítulo 5 de Juan que va a venir la hora en la que los que están en los sepulcros oirán su voz. 28 estoy. Versículo 29. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Hay resurrección para vida y resurrección de condenación. Y Daniel 12, versículo 2, dice que del polvo de la tierra los que duermen serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Esto es serio, hermanos, para tomárselo en serio. Mateo 25, 41, en el juicio de las naciones. Entonces dirá a los de la izquierda, no está hablando de política, pero a veces puede hasta recordarlo, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Hermano, el fuego eterno, el lago de fuego y azufre fue preparado para el diablo y sus mensajeros y sus ángeles. Pero hay personas que también van a ir a ese lago de fuego. Y subrayo que el anticristo y el falso profeta son lanzados vivos. Son lanzados vivos. El apóstol Pablo dice que Jesús mataría al anticristo con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. Yo digo, esto es una contradicción hasta que me di cuenta que se podía traducir como los hará cesar, que es distinto. No es una contradicción. Son lanzados vivos.
Y ahora ya sí, para terminar, porque sí voy a hacer media hora, me salto bueno, no, lo digo y con esto termino. Los que van a ir aquí, el Señor dice, por cuanto me hicisteis este bien, tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber. Y Jesús dice, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a vida eterna. Hermano, la salvación no es por obras. La salvación es por fe. Pero quiero recordar que si somos salvos por fe, es por obra de alguien que no fue nosotros. Somos salvos por fe, pero por la obra de Jesucristo. Porque Jesucristo hizo una obra conforme a la justicia de Dios perfecta. Y ahora que hemos sido salvos por fe, mostramos nuestra fe en el Espíritu del Señor, andando y viviendo conforme el Señor quiere. Ya sabéis que la fe sin obras es muerta. Y obviamente esto, ni muchísimo menos, la salvación es por obra. Pero una vez que hemos sido salvos, nuestra fe es manifestada, nuestro Señor es glorificado, a veces con cosas tan simples y tan sencillas como esta. Claro, cuando Jesús dice esto en Mateo 25, acaba de hablar de un contexto de tribulación muy serio. No está hablando de que está jugando al fútbol un niño y te viene y le das agua, eso está bien, por supuesto que está bien. Pero tener hambre y dar de comer, tener sed y dar de beber, estar en la cárcel y atender a una persona así, en el contexto de Mateo 24 y 25, es como para darnos cuenta que es un contexto bastante delicado. Pues hermanos, hasta aquí Apocalipsis 20. Y sí, yo sé que se habla del dragón, un ángel que viene, el milenio, todo eso y tal. Uno puede pensar, queda lejos. Pero la cuarta bestia, el último imperio, el diferente, el que va a triturar y a devorar toda la tierra, está ya enseñando sus cartas. Y sabemos que el único que va a derribar eso es el Señor. Y si la cuarta bestia empieza a irse manifestando, sabemos que esa bestia como reino le va a dar el poder a una bestia como rey. Y dice el apóstol Pablo que la resurrección y el arrebatamiento no será sin que ese personaje, ese inicuo, se manifieste antes. Así que estamos en tiempo apasionante, hermano. Y Dios decidió que naciéramos y que viviéramos en esta época. Y no creo que sea casualidad. Él es el Rey.